Nuestra jornada de conferencias que se fueron programando para ustedes, chicos, para que tengan experiencias diferentes y ojalá que se sientan inspirados por nuestro siguiente conferenciante. Tengo el gusto de presentar a Roger Chargoy Martínez. Él estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales aquí en nuestra escuela, la Escuela Superior de Cómputo, y bueno, pues él es fundador de la empresa Masbit, mexicana de desarrollo de software, especializada en soluciones ERP, CRM, Oracle, Apex e integraciones Java. Con más de 20 años de experiencia, ha liderado proyectos de transformación digital en los sectores financiero, asegurador, manufactura y retail, impulsando la innovación tecnológica y el crecimiento empresarial. Bienvenido, Roger, es un gusto para nosotros que nos estés acompañando. Es de la casa, ¿verdad? Y con mucho gusto puedo comentarles que es garantía, fue alumno de mi esposo, el profesor Dorantes, en paz descanse, y de una servidora, que ya llevamos 30 años por acá, ¿verdad? En la escuela, fundadores. Y bueno, pues Roger, ya pasaron los años, pero qué bueno que han sido con mucha experiencia que hoy nos traes para compartir. Gracias, chicos, siéntanse. Como pues su hermano académico, que ya está más grande, pero nos va a dar muy buenas cosas aquí. Ojalá que les sea de utilidad y les inspire su experiencia. Bienvenido, Roger, adelante. Gracias. Muchas gracias. Comentaba antes de entrar al auditorio que de aquí me he llevado muchísimas sorpresas, pero muchísimo conocimiento también, y parte de esto, bueno, pues es que nos llevamos un cachito de todos nuestros profesores, nos llevamos ganas, nos llevamos motivación, nos movemos por lo que nos han infundado y por lo que nosotros hemos creado por nuestra propia cuenta. Bueno, mi nombre es Roger Chargoy, tengo una compañía de desarrollo de software. Tengo una compañía que es 100% trabajo remoto, eso es hasta hoy lo más atractivo que todos nos han dicho, porque pueden trabajar desde cualquier parte. Nuestros colaboradores están distribuidos en la República, entre Colima, Valle de Bravo, Toluca, Chetumal y Mérida. Entonces, es una gran ventaja lo que ocurrió con la pandemia. Desafortunadamente hubo también pérdidas importantes, pero quisimos aprovechar lo más posible todo lo que estaba en nuestro entorno. Y bueno, hoy les voy a hablar de la línea de código al impacto real y cómo transformar software en valor para las empresas. Me siento en confianza de hablarles de este tema porque tengo con esta mi segunda empresa. La primera empresa estuvo funcionando aproximadamente en los años 2007 a 2019, y en 2019, a finales, justito cuando estaba empezando la pandemia, decidí empezar una nueva aventura con un nuevo equipo y con un nuevo enfoque. El enfoque precisamente era aprovechar la disyuntiva de la pandemia y volvernos 100% remoto. Aprovechar las nuevas tecnologías, que es el desarrollo con low-code, y también impulsar de esta manera los nuevos proyectos para nuestros clientes. Ya tenía una base instalada de clientes, lo cual facilitó la creación de la empresa. Eso es importante también de mencionar, no es como que nace una empresa y ya está todo listo y ya hay clientes y hay proyectos. No, había ya una historia y había de cierta manera una reputación que cuidar. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a hablarles de este tema? Principalmente es el asunto de que todo lo que desarrollamos aquí, hoy, y todo lo que desarrollamos afuera, ya en las empresas, casi todo queda en el olvido. Ustedes mismos hoy lo están viviendo con lo que desarrollan para sus materias, con lo que desarrollan para su trabajo terminal. Algunos suelen ser un diferenciador y se puede utilizar en algo más, o pueden ser retomados por algún otro proyecto. Eso es importante, eso es bueno, y que se vaya al olvido también es bueno, no pasa nada, porque al final es experiencia. Entonces, ¿qué pasa con ese 60% de software que no se usa? Pues significa desvelo, significa cansancio, significa horas de nuestra vida en un lugar donde nadie sabe que está ahí. El software pudo haber sido excelente, es más, puede ser excelente, puede ser
funcionar, pero no resuelve un problema, no le da valor a alguien como persona, no le da valor a una empresa. Ustedes hoy todavía están en ese proceso en el que van a aprender y a tomar el valor de los profesores para que puedan justo desarrollar un software especializado, pero un software principalmente que dé valor a una empresa. Si no se refleja en retorno de inversión, si no se refleja en incrementar ventas, si no se refleja en disminuir tiempos, disminuir papel, lo que sea positivo para una empresa, ese software desafortunadamente va a quedar en el olvido o va a ser reemplazado por algún otro. Y cuando estamos trabajando como desarrolladores, como empresa, algo de lo que más se sufre es ver cómo nuestro proyecto puede ser fácilmente reemplazado. Cómo puede llegar una compañía muy robusta y decir, esto ya no sirve, les traje lo nuevo. Aunque hacen lo mismo, hacen exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros no pusimos atención a las necesidades de nuestro cliente. Nosotros solamente programamos, o como dicen, tiramos líneas, ¿no? Y lo hacemos muy bien. Ojo, el programar, técnicamente, todos ustedes cuando salen de aquí son buenísimos. Lo sé porque en la empresa también tenemos egresados de SCOM. Lo sé porque yo soy egresado de SCOM, ¿no? Entonces, técnicamente todos salimos con una muy buena capacidad técnica. Lo que yo vengo a recordarles es, necesitamos también ampliar nuestro horizonte y buscar cuál es el beneficio de lo que estamos haciendo, cuál es la razón de una línea de código. Regularmente cuando desarrollamos nos enfocamos mucho en rendimiento, en tiempo de respuesta o capacidad de memoria, y sí, eso es muy bueno, eso ayuda, pero no es el corazón de lo que se necesita allá afuera. La realidad es que afuera se necesita, como les dije, que genere valor. Y nuestras líneas de código, solamente siendo texto, sin que generen un impacto, es como un libro abandonado que nadie va a leer. Para todos ustedes, hay unos temas que solemos no tomarles o prestarles tanta atención, que son la empatía, por ejemplo, ¿no? La empatía para saber que un usuario no tiene que darle 3, 4 clics para llegar a lo que necesita. Sin embargo, cuando nosotros lo estamos desarrollando, nos parece lo más coherente de la vida que le tenga que dar 3, 4 clics, que tenga que capturar 2 veces la misma información y que no pasa nada, pensamos, porque lo necesita, lo va a hacer. Pues les voy a decir algo, sí pasa. Y pasa que es un software no usable. Y ese software no usable es reemplazable. Y si es reemplazable, pues nosotros perdemos dinero, perdemos clientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No sistemas que no se usan. ¿Cómo vamos a lograrlo? Muy sencillo, tenemos que entender el porqué antes de empezar a desarrollar. Tenemos que saber la razón de lo que vamos a resolver, no solamente llegar y desarrollar algo, porque así nos lo pidieron, porque el requerimiento eso indica. No, tenemos que aprender a cuestionar, y cuestionar de una manera políticamente correcta. Tampoco es que ya sabemos todo y vamos a cuestionar el por qué como niños de 7 años. Tenemos que cuestionar de manera lógica, tenemos que cuestionar si realmente se necesita en el proceso en el que estamos un archivo, un clic, una captura. Cosas muy simples, pero que pueden facilitar el proceso en masa. Aquí les voy a contar una historia muy rápida de los primeros proyectos que desarrollé en el 2001. Me tocó trabajar con la Copa Coca-Cola, un torneo de fútbol a nivel nacional. Se tienen que inscribir alumnos, escuelas, entrenadores, y antes de que esta empresa para la que trabajé lograra proponer este proyecto, toda la captura se hacía mediante correo de México.
no el correo electrónico. Mandaban las escuelas, las hojas con los nombres de los participantes y el entrenador a un lugar donde sí había mucho trabajo porque había capturistas, sí, pero era un tiempo larguísimo para poder lograr el torneo. Y cuando a nosotros nos invitan, nos dicen, oye, tenemos que crear un software que elimine todo ese proceso. Pues para nosotros como recién egresados fue, sí, claro, por supuesto que podemos, lo hemos hecho cientos de veces. Y mentira, nunca habíamos hecho nada. La realidad es que llegamos y pusimos una captura poco usable, pusimos unos combos de selección inútiles, y sí ayudamos a reducir el tiempo, pero también generamos otros problemas. Generamos el problema de la mala captura de información, generamos el problema de que ahora se tenía que corregir, y dijimos, bueno, logramos algo, ¿no? Con el tiempo, lo que vamos entendiendo es que eso que nos dicen que es un requerimiento, tenemos que entender el por qué. ¿A quién le sirve? ¿Para qué le sirve? Y después de esas preguntas, entonces podemos comenzar a desarrollar. ¿Qué pasa si simplemente desarrollamos hoy lo que más se conoce, una landing page? Simple. Puede estar ahí, puede ser nunca pisada, puede ser nunca tocada, puede ser inútil. ¿Qué pasa si desarrollamos algo con base en premisas bien objetivas, no algo cualitativo, algo cuantitativo, en donde realmente lo que vamos a colocar en público va a generar un impacto? Lo que va a pasar es que la empresa o las empresas que tengan ese tipo de landing, bueno, pues van a tener resultados, y es justo a lo que tenemos que llegar nosotros cuando empezamos a desarrollar, a tener resultados. Porque si solamente desarrollamos por cumplir, si solamente lo hacemos porque alguien lo necesita, solamente estamos cumpliendo, pero no estamos razonando, nos estamos quedando con una brecha muy corta. Entonces, si yo lo que hago no tiene un impacto en las personas, no tiene un impacto en una empresa, evidentemente va a ser un software olvidado, ¿no? Entonces, ojo aquí, no nos pagan por las líneas de código, eso es bien importante. Técnicamente, les repito, y se lo graban, son muy buenos, van a salir siendo muy buenos, y van a conocer de metodologías, y van a conocer todo lo que otras personas que no estuvieron aquí no conocen. Pero ya hoy día, afuera, hay muchísimas otras personas que no estuvieron aquí y que saben programar. Es más, que ni siquiera cursaron una carrera de tecnología. Contadores que de pronto tomaron 2 o 3 tutoriales y saben programar. Y eso no sería preocupante si lo que hicieran no diera resultados. Pero resulta que estas personas no solo tienen el conocimiento del qué, el por qué, el para qué, sino que ahora ya saben cómo hacerlo. Y estas personas nos están dando 2 o 3 pasos hacia adelante de lo que nosotros hacemos. Nosotros nos quedamos solamente como programadores y no es el caso, no es el propósito. El propósito es que seamos personas racionales, que cuestionemos y que generemos impacto. Y siempre habrá alguien que pueda llegar y que pueda decir, este tema yo lo domino, voy a aprender algo más y ahora voy a generar un nuevo software. Y sí, lo hacen. Pero ustedes tienen la ventaja de que estudiaron aquí, de que aprendieron aquí y de que se llevan mucha experiencia en los años que estuvieron aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Complementar el conocimiento con las preguntas adecuadas. Tenemos que practicar y tenemos que entender sobre todo que no nos pagan por las líneas de código, nos pagan por los resultados y nada más.
Si lo que desarrollamos no cumple lo que alguien necesita, no nos pagan. Y el contrato es muy claro. El contrato dice, tienes que lograr que la venta se incremente en un 12%. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, pues vas a reducir los tiempos de captura. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, bueno, pues vas a digitalizar. Perfecto. Digitalizamos en lugar de capturar. Bueno, en la digitalización hay un margen de error. Vamos a limpiar datos. Perfecto. Entonces vamos sumando todo lo que ya sabemos, todo lo que aprendimos, para que tenga un verdadero impacto. Si lo dejamos solamente a la deriva y nos volvemos, o nos queremos volver solamente programadores, bueno, pues vamos a ser reemplazables. Eso es una realidad, no nos gusta, pero vamos a ser reemplazables. ¿Por qué? Porque nuestro sistema también lo es. Entonces, ahí, ojo, tenemos que cambiar nuestra visión de solamente ser programadores para ser transformadores. Si nosotros entregamos verdaderamente una solución, estamos transformando un proceso. Si nosotros solamente programamos, estamos entregando un software que cumple con unos requerimientos. Pero lo que debemos de llevarnos en mente es transformar la manera en la que se realiza un proceso. Eso es lo que nos vuelve importantes allá afuera. Si no, solamente somos un programador más. Y ya les dije, hay personas que no estudiaron aquí y que se están vendiendo como programadores. ¿Qué ventaja traen? Que conocen un negocio. Que si es un contador, sabe cómo generar CFDIs. Que si es un contador, sabe cómo hacer una declaración anual. Entonces, no nos quedemos atrás. Tenemos que pensar para convertirnos en solucionadores, en transformadores, no más. Cuando ustedes están en el último paso de la carrera, les dicen regularmente, y bueno, eso lo digo por mi experiencia, la manera en que tienen que elaborar su proyecto final, su trabajo terminal, su tesis, lo que hayan elegido. Y a veces creemos y cuestionamos desde el lugar equivocado, porque pensamos que quien nos está cuestionando solo lo hace por fastidiar, solo lo hace por burocracia, solo lo hace porque lo tiene que hacer. Pero la realidad es que nos están formando para algo mucho más denso que ocurre allá afuera. Afuera no nos cuestionan, no nos preguntan, nos dicen tienes que hacer esto. Si no lo haces bien, probablemente sea tu último mes. Y tienes que buscar otro empleo, y tienes que pasar por distintos procesos hasta lograr una estabilidad laboral. Hoy el 90% de ustedes seguramente vive con sus padres, y eso está muy bien. Aprovechen lo más que puedan a vivir con ellos, disfruten de ellos, pero cuando estén afuera entenderán el por qué es importante entregar resultados, entenderán por qué su perfil tiene que cambiar. Su perfil ya no es solamente técnico, su perfil ya tiene que ser más importante, tiene que ser analítico, tiene que tener visión de negocio. Cuando ustedes analizan las cosas es cuando dan mucho mejor resultado. ¿Cuántas veces no han entregado una tarea seguramente solamente por entregar? ¿Y cuántas veces no han entregado una tarea verdaderamente pensando, analizando? Entregan resultados diferentes. Esto va a cambiar afuera porque lo que van a recibir es un sueldo o una despedida. Entonces, ojo ahí, el perfil tiene que cambiar. No solamente pensemos en ser programadores, eso ya no basta allá afuera. Cuando nosotros estamos hablando de cualquier proceso, del ingreso al auditorio, de mi registro como conferencista el día de hoy, siempre hablamos de un inicio y un fin. Antes de cualquier línea de código, antes de cualquier arquitectura, antes de pensar si lo vamos a poner en la nube, antes de pensar si vamos a elegir AWS, Azure,
antes de pensar qué base de datos, antes de pensar en todo esto que nos apasiona, nos fascina, tenemos que pensar por qué y para qué. Porque si nos vamos solamente por el lado técnico, abandonamos el lado funcional. Abandonamos, hoy no lo ven todavía, porque el 90% vive en casa con sus padres. Pero cuando estén afuera, van a darse cuenta de que abandonamos un tema económico. Abandonamos una posibilidad de tener un mejor sueldo. Es más, si a alguien le gusta viajar, abandonamos la posibilidad de viajar. Simplemente por decisiones que tomamos sin considerar nuestro perfil y nuestra capacidad, porque sí somos capaces. Sí podemos hacerlo, pero tenemos que ser claros y honestos con nosotros mismos. Tenemos que decir, oye, antes de empezar a programar, antes de cualquier diagrama, ¿para qué es? ¿Quién lo necesita? ¿Puedo hablar con quien lo necesita? ¿Tengo esa oportunidad o definitivamente no? Pasará quien nos diga, no, esto ya pasó por un área, ya pasó por otra, ya fue revisado, concéntrate en hacer lo que necesitas. Ok, pero cuando tenemos esa apertura, cuando tenemos esa posibilidad, hagámoslo, no perdamos la oportunidad. Cuestionemos y ejecutemos con un orden. Cuando nosotros vemos cualquiera de las plataformas que hay hoy en día, lo vemos como algo inalcanzable. Pensamos en un equipo de cientos de personas, tal vez hasta de miles de personas. Pero la realidad es que no. La realidad es que hay un trabajo muy fuerte de personas que están analizando las necesidades, de personas que tienen que decidir qué va a pasar en determinado momento. Y nosotros pensamos que hay todo un equipo de programadores y hay una ciencia de analítica atrás, y no. Lo que hay es mucho trabajo en cuestionar, en entender para poder transformar. Entonces, cerremos esta parte hablando de que el reto para ustedes no es técnico. Afuera, ustedes no tienen ningún problema técnicamente hablando, siempre y cuando quieran seguir por el camino de solamente ser programadores. ¿Ok? El tema es, completemos nuestro perfil, vamos a ampliar nuestro conocimiento. A veces pensamos que cuando salimos ya es el último día que voy a estudiar en mi vida, y es el peor error que podemos cometer, porque en cuanto salimos tenemos que actualizarnos. Es más, mientras estamos aquí tenemos que actualizarnos, tenemos que ver cuáles son las tendencias en cuanto a certificaciones, tenemos que ver cuáles son las tendencias en cuanto a arquitectura. Si no entendemos una arquitectura, no pasa nada, alguien más va a llegar con más experiencia, la va a crear y no pasa nada. Pero si no entendemos un proceso y la persona que conoce el proceso ya no está, entonces vamos a hacer un software olvidado, definitivamente. ¿Qué tenemos? Que pensar en el negocio, que pensar en el valor y la tecnología, pero ya no la tecnología como nuestro 100%. Sí, somos egresados SCOM, sí, pero ya no pensar como el 100% es lo que soy. Tengo que tener la capacidad de ampliar mi horizonte y de decir, quiero crecer en otros aspectos, no solamente en la parte tecnológica. Eso es lo que les va a dar mucho más valor allá afuera. Hoy día ustedes, cuando programan, ¿saben qué problema resuelven o solamente les dan un requerimiento y lo ejecutan? Así rápido, ¿sí o no? ¿Saben qué problema resuelven cuando están programando? Bueno, veo algunos tímidos, sí, tengan confianza, no pasa nada, y veo muy pocos no. La realidad es que cuando no sabemos el problema que estamos resolviendo, solamente estamos invirtiendo
nuestra vida, nuestro tiempo. Dicen por ahí, piensa en lo que te estás perdiendo mientras estás haciendo esto. Piensa en todo lo bueno que dejaste de tener por estar haciendo esta otra actividad. Es difícil de entenderlo, es difícil de verlo hasta que lo vivimos en nuestra propia cabeza, hasta que nos toca entender qué pasa con el tiempo que invertimos en algo sin saber por qué. Cuestionemos. A partir de ahora preguntemos y no pasa nada, nadie se va a molestar, nadie va a decir ¿por qué me preguntas? Al contrario, van a fomentar un intercambio de ideas que muy probablemente resulte en un beneficio. Esto los lleva a conectar de manera directa lo que es un requerimiento con un objetivo. Esto los lleva a entender para qué y por qué. Entonces, cuestión de preguntar, cuestión de entender y cuestión de analizar. Les va a parecer repetitivo, pero seguramente de esa manera algunos se lo van a grabar. Necesitan mejorar su perfil y no solamente ser grandes técnicos. Necesitan complementar toda su estructura y aprender. ¿Por qué? Porque no se trata solamente del código. Otra vez, programar, bien. A veces hasta preguntamos, ¿en qué lenguaje lo quieres? Con cierto ego, ¿no? Puedo programar en lo que tú me digas. Pero no se trata de eso. Se trata de ver cuál es el mejor lenguaje para la necesidad que tú tienes. No voy a programar en algo que sé que va a tener una transición muy lenta cuando lo que necesito es velocidad. No voy a programar en interfaces donde se va a perder un usuario por navegación cuando lo que necesito es que rápido terminen. Pongan atención a cada uno de los sistemas que ven en la calle, a cualquiera. Farmacias, bancos, lo que sea. El enfoque es cuánto vas a gastar tú como cliente en su establecimiento. Y tengo que facilitarle al cliente que gaste y al cobrador que cobre rápido. Es más, si el cliente puede hacer su autocobro, mejor. Y ahí están todos los omnicanales presentes, donde ya tengo una sensación de control, donde ya tengo una sensación de dominio, donde ya hago todo el proceso yo solo. Entonces, veámoslo de esa manera, como una necesidad de un cliente para obtener un beneficio. No pasa nada, no nos pueden juzgar por pensar en tener un beneficio, pero tenemos que llevarnos esa idea nosotros. Tenemos que tener claro que buscamos un beneficio. Esa romántica idea de programo porque me apasiona, porque me gusta, sí, y aprendo un nuevo lenguaje cada semana, también. Pero realmente, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Quieres mejorar tu estilo de vida? ¿Quieres apoyar a otras personas? ¿Quieres que alguien tenga su trabajo? No quitarle el trabajo. Esa idea de quitar los trabajos es todavía muy falsa. ¿Pero quieres que alguien haga mejor su trabajo? Acércate, pregunta, analiza, entiende. Nosotros desarrollamos hace 4 años, cuando comenzábamos con la empresa, después de un año aproximadamente, un caso que hoy presentamos como caso de éxito, y es un ERP para una embotelladora. La embotelladora tenía ciertas fallas en el proceso, nos comentaron de qué se trataba, asumimos muchas cosas, y ojo, aquí va uno de los puntos bien importantes: asumir es uno de los peores errores que podemos cometer. Asumir es darle pie a que un error nos ocurra más adelante. Y nosotros eso hicimos, asumimos un montón de cosas. Y pensamos, es una embotelladora, necesita su entrega, necesita sus pedidos, necesita facturación, ¿qué más puede pasar? ¿No? Hicimos un sistema bastante cuadrado,
pensando en una embotelladora, y de pronto nos pregunta el cliente, oye, ¿dónde está el formato para 12 botellas? No, pues tengo de 6. ¿Y el de 24 tampoco lo tienes? Pues juntas 4 de 6, ¿no? No, fue una discusión terrible. Les comentaba a mis profesores hoy, con 20 años después de salir de esta escuela, aquí todavía me pongo nervioso. Ese día fue terrible. Pero bueno, ¿qué pasó? Que nos tuvimos que comer el problema. Pudimos negociar muy poquito, porque realmente era un error nuestro, y con toda honestidad le dijimos, oye, es un problema de nosotros, lo voy a resolver, pero sí necesito también de tu participación económica, no va por otro lado. Aceptó, entendió, fue una responsabilidad compartida, pero fue un tema que se pudo evitar haciendo las preguntas adecuadas, no subestimando esas reuniones en las que dices, ya entendí todo el proceso, vamos a tirar el código, que es a lo que vine. No, es haciendo las preguntas adecuadas. Hoy es un caso de éxito, ya se volvió multiempresas, eso ya fue un nuevo requerimiento, afortunadamente, no lo pidieron desde el principio, pero ya manejan 4 empresas diferentes en la misma embotelladora, ya hacen entregas a través de Amazon, ya los pueden encontrar en ciertos cafés. O sea, esto es un verdadero caso de éxito de un software que desarrollamos, que hacemos que llegue desde el punto A hasta el punto B, con toda la contabilidad, con todos los temas de manufactura, y nos ha dejado experiencia, sí, en que no debemos de asumir, y todavía a veces nos pasa, porque creemos de nuevo que lo sabemos todo, porque llega alguien y dice, quiero una página para captura de seguro. Claro, ya he hecho varias de esas. No has hecho una como la que te estoy pidiendo. Entonces, ojo ahí, que tenemos que mejorar muchísimas cosas al momento de hablar, al momento de comunicarnos. Es algo que tenemos que aprender. Son de esas cosas que tenemos que fortalecer. Otra vez, su deuda no es técnica. Ustedes salen muy bien formados. Nosotros de aquí salimos excelentemente bien formados. Pero tienen que robustecer su perfil. Y por ahí va la parte de entenderse, de comunicarse. A veces suena aburrido, a veces suena como que yo ni lo quiero hacer, pero si queremos convertirnos en un diferenciador, tenemos que. Es algo necesario. Tengo otro caso de éxito. Este caso de éxito fue un tanto radical, porque fue cambiar completamente un portal que estaba desarrollado en una tecnología que se llama Live Portal. Es algo padrísimo cuando lo conoces, puedes hacer un portal en 5 minutos, todo es low code, y el diseño se te facilita, y las imágenes, y los colores, y las acciones, y puedes crear un menú con 4 clics, y bueno, una maravilla. Sin embargo, aún con todo eso, el cliente nos dijo, ya no lo quiero en esa tecnología. ¿Y saben por qué? Porque ya nadie usaba la creación de menús, el agregar imágenes, el agregar contenido, ya era un portal estático. Sus aplicaciones o su kit de aplicaciones dinámico es bien específico para mostrar facturas, para mostrar comisiones, para mostrar la meta de los agentes. Todo lo demás es una belleza, pero no me sirve. Y dijimos, bueno, qué gusto que nos inviten a darle salida a un sistema muy robusto con una tecnología que dominamos. En ese momento estábamos trabajando con Angular y con Spring Boot. Ojo, dominar la tecnología no nos dice que vamos a hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque llegamos acá, armamos un equipo bastante robusto también para solucionar los distintos temas que había. Pero ¿se acuerdan que les dije que somos una empresa remota? No nos coordinamos de la manera adecuada. Entonces había una tabla con un color, una tabla
con otro color que tal vez no importaba, pero no tenía el color del cliente, tenía cualquier otro color, menos el del cliente. Y entonces el gerente encargado, pues lo cuestionamos, ¿qué pasó ahí? Y dice, es que yo asumí que ya estaba todo claro porque ya habíamos visto el portal original. Otro golpe. Este golpe no costó, afortunadamente, porque nos dimos cuenta a tiempo, pero sí fue una experiencia difícil para el gerente, sobre todo, porque tuvo que recapitular varios temas y tuvo que entender que las cosas no se hacen solamente así como van cayendo. Tuvo que entender que se tiene que meditar, que se tiene que analizar, y que una experiencia de usuario no es algo que se tiene que tomar a la ligera. Que todo lo que tiene que ver con la imagen corporativa es un tema importante. A veces usamos los colores que nos gustan, pero si queremos tener todo homologado, tenemos que poner atención a los detalles. Y de nuevo viene el tema, robustecer nuestro perfil. No es más que eso. Técnicamente todo funcionaba muy bien, se trabajó con AWS, se trabajó con Angular y con Spring Boot. Las personas que trabajaron en el proyecto son muy buenas, siguen trabajando con nosotros todavía algunos, otros ya están en otros lugares, pero vamos, la experiencia que se logra es diferente a cuando se pregunta de manera adecuada. Aquí se escapó una mala. Vamos a hablar de lo que importa para ustedes hoy, para nosotros afuera. Para ustedes aprender, para ustedes llevarse la necesidad de preguntar. Sí o sí tienen que cuestionar, sí o sí tienen que mejorar su perfil, sí o sí tienen que estudiar más de lo que están estudiando hoy. Cuando salen, no se van a encontrar solamente con los compañeros que están egresando, se van a encontrar con un grupo de personas con mayor capacidad. ¿Por qué? Porque quisieron hacerlo así, quisieron robustecer su perfil, quisieron mejorar. Algunos ya están certificados y dices, ¿cómo si acabas de salir? Sí, bueno, pues háganlo, no lo dejen como algo que algún día voy a hacer, háganlo ya. Es el momento de hacerlo, ahorita que viven con sus padres y que pueden tener todavía ese tiempo y ese gasto, háganlo ahorita. Porque cuando se den cuenta, su currículum va a estar en una mesa, buscando las diferencias con personas que tienen otras capacidades. Entonces, ojo ahí, es importante para que tengan un buen crecimiento, que puedan mejorar su perfil. Por último, hablando del impacto, ya les dije, la tecnología la dominan. Todos los que somos egresados aquí, dominamos el tema técnico. Pero sí o sí necesitamos tener un propósito. Nuestro propósito es hacer bien las cosas, hacer las cosas a la primera, no estar retrabajando. Hoy probablemente las horas o el tiempo que utilizan no les causa tanto conflicto, pero cuando estén afuera, una hora es bien importante. Una hora puede ser la diferencia entre un buen resultado, un resultado aceptable o un mal resultado. Entonces, nota ahí, tenemos que mejorar en lo que hacemos desde hoy. Bien, a la primera, no retrabajar. Nuestro propósito, entender. ¿Con qué? Con lo que ya dominamos, con la tecnología, no más. Tenemos esa herramienta y la hemos logrado absorber bastante bien. Busquemos el propósito para que pueda complementarse de manera correcta y estemos hablando de verdadero impacto. Cuando ustedes no hablan, cuando ustedes no se comunican, cuando ustedes no preguntan, es cuando se presentan los errores, es cuando se presenta lo que les platiqué. No hay más que una falta de atención
porque se convierte realmente en eso, en una falta de atención a la persona que tenemos enfrente, a quien debemos de cuestionar, a quien debemos de atender. No hay más que un exceso de confianza, y eso es bien común cuando terminamos, porque somos pocos los que terminamos de SCOM, porque somos así top, y sí, pero ese exceso de confianza tiene que estar regulado. Tenemos que aprender a discernir en qué momento sí, en qué momento no. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a perder en el camino. Entonces, puntos importantes: el exceso de confianza, sin duda. Ustedes hoy seguramente han trabajado con estas palabras que están aquí. Y seguro a muchos les duele, porque lo veo con cada una de las personas que se integran a la empresa cuando les decimos: tienes que documentar. Parece que les decimos: tienes que ser tu nombre 100 veces, o no sé realmente qué pasa en la mente, pero es uno de los trabajos más importantes que hay. Y lo que hemos aprendido es: imagínate que este documento lo vas a recibir tú, que no vas a tener a la persona que lo hizo a tu lado para que te conteste dudas, y que con base en ese documento vas a hacer tu trabajo. Si el documento no fue hecho pensado de esa manera, va a ser un documento escueto, va a ser un documento vacío. Solamente va a ser un Word más, un PowerPoint más. Tenemos que pensar claramente y aprender a hacerlo desde ahora, para que ese también sea un diferenciador. Afuera es muy valioso. Es muy valioso saber documentar, es muy valioso saber escuchar. Es muy valioso medir lo que hacemos. A veces decimos: bueno, yo me tardo en programar algo 2 días, 3 días. Qué bueno. Pero ¿qué le estamos evitando al usuario? Nada. No hicimos realmente nada. Tenemos que lograr que un grupo, por ejemplo, de agentes de seguros que se dedican a vender, que su ingreso se determina por la cantidad de pólizas vendidas, pues que puedan hacerlo lo más rápido posible. Y si pueden hacerlo mientras están teniendo una conversación con su prospecto, eso es impacto. ¿Por qué? Porque un agente de seguros puede tener 6 conversaciones al día. Estamos hablando de 60 conversaciones en 10 días. Y si de esas 60 vende 6 pólizas, ya tiene un ingreso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Facilitarle su trabajo. Y así con cada una de las labores que hay en cualquiera de las empresas que se les ocurra. Recuerdo perfecto un caso de una armadora de plantas de electricidad. Tenían un problema, que para probar las plantas, el operador tenía que caminar bastantes metros para poder encender la planta y después regresar y ver las mediciones en su interfaz humana. Entonces nos dice el dueño de esa planta: oye, necesitamos hacer algo para que esto no ocurra, porque estoy perdiendo mucho tiempo en probar una planta. Ya con experiencia, ya con conocimiento, hacemos preguntas, parece que fueron las preguntas adecuadas, implementamos un desarrollo donde podían encender y apagar la planta desde la misma estación. Entonces, ese tiempo de ir y venir se acabó, ese riesgo de trabajo se acabó. Eso es impacto. La oficina de Trooper en Jilotepec tiene una manera muy peculiar de diseñar sus herramientas. Pasan por un área de ingeniería, desarrollan y diseñan unos planos para una pala, para un martillo, para lo que se les ocurra. Hay planos donde especifican materiales, donde especifican todos los detalles. Cuando nosotros nos invitaron a trabajar con ellos, nos dijeron: ya no queremos caminar de la planta
al inicio hasta el final. Son naves industriales, son más de 8 naves industriales. Es una pequeña ciudad. ¿Y qué tenía que hacer la persona? Llevarse los planos en un USB o en un disco duro cuando ya estaban muy pesados y presentárselos a un aprobador. ¿Qué hicimos? Un flujo de trabajo, donde podían cargar sus planos, tenían la posibilidad de hacer anotaciones sobre los planos, sobre el mismo documento. Y de esa manera se hizo más eficiente el proceso y se logró inclusive reducir el uso de herramientas y de impresiones, porque las aprobaciones ya eran en línea. Entonces, eso es impacto. Si no pensamos de esa manera, simplificar, escuchar, documentar, no vamos a evolucionar. ¿Entendido? Es así de simple. Cuando hablamos de una solución, a veces lo mejor para nosotros, técnicamente hablando, es que ya venga con un diseño, es que ya exista todo lo que tenemos que hacer. Eso nos va a facilitar la vida, pensamos. Pero no. El valor va a estar en cómo nosotros enfrentamos el problema y cómo desarrollamos la solución. Ahí es donde tenemos nosotros que aprovechar todo lo que somos, técnicamente hablando, y también cuestionando. Van a salir hartos de escuchar estas palabras, pero van a ver lo importante que es si las llegan a aplicar. Se acaba la intuición. Ojo, aquí todos, me incluyo, trabajamos muchas veces por intuición, trabajamos muchas veces por creo que se hace de esta manera, me parece que puede ser así, y no. Tenemos que fundamentar todo lo que hacemos, tenemos que trabajar con una metodología. A veces nos parece pesado, a veces nos parece hasta innecesario, pero no saben la cantidad de tiempo que se ahorra cuando trabajamos de esa manera. Y aquí tiene un par de temas importantes, los vamos a pasar un poco más rápido, pero hablamos de empezar, definir, idear, prototipar. Cuando nosotros hablamos de una solución, ojo, tenemos que pensar en todos los posibles usuarios, no nada más en cómo nos caería a nosotros, porque para mí todo sería muy simple, sería un botón, inicio y fin, se acabó, pero no va por ahí. Tenemos que pensar un poco más. En el momento en que lo hacemos, damos cabida a que nuestras soluciones sean mucho más relevantes. Voy a mencionar un par de términos más para terminar. Uno de ellos es TOGAF. Y bueno, ¿qué es? Es un marco de trabajo, algo de lo que no nos gusta hoy, algo de lo que nos peleamos. Pero es un marco de trabajo importante, porque nos ayuda a dar una estructura, nos ayuda a entender una solución. Si ustedes, la lámina anterior y esta lámina, se las llevan, las estudian, yo les aseguro, van a conseguir un muy buen empleo, porque ya el tema técnico está resuelto. Pero si todavía le suman gestión de proyectos, no, bueno, ustedes ya se van, no nada más a conseguir un buen empleo, van a tener un muy buen ritmo de vida. Y eso es lo que nosotros queremos. Al final, lo que queremos es no tener que trabajar en las noches, no tener que desvelar. ¿Y eso cómo lo logramos? Con una gestión de proyectos. Si no conocemos al menos uno de estos 3 términos, vamos a tener muchos problemas. Y nos vamos a convertir seguramente en trabajadores nocturnos, en trabajadores de bomberazo. Entonces, les recomiendo mucho ahondar en estos 3 temas. Y por último, la IA y la automatización no nos van a suplantar, ni a nosotros, ni a ningún otro colaborador de cualquier otra área. ¿Que pueden hacer las cosas con menos errores? Sí, siempre y cuando alguien con la capacidad lo haya programado, haya realizado las instrucciones y las condiciones adecuadas. De otra manera, no pasa nada, es solamente una herramienta de trabajo y hay que verlo de esa forma. Ojo,
No quiero decir que no la utilicen, al contrario. La diferencia allá afuera con el término IA es quienes la saben usar y quienes ni siquiera se acercan. Como herramienta es muy útil. ¿Nos va a ayudar? Sí. ¿Nos va a reemplazar? No. Les voy a dejar este checklist, se los voy a dejar en la presentación, ya estamos terminando, pero básicamente es lo que hemos hablado. Definir el propósito antes del código. Asegurar la alineación desde el inicio. No asumir y preguntar. Diseñar con el usuario en mente. Definir métricas desde el día 1. Si diseño pensando en mí, todo va a estar increíble para mí. Si diseño pensando en el usuario, va a ser una gran solución para cientos o hasta miles de personas. De eso depende. Documentar, otra vez, las decisiones, no solo el código. Cuando hablamos de documentación, muchas veces nos desviamos precisamente pensando en el código, pero no, lo más importante es documentar los procesos, porque los procesos son los que nos van a dar la pauta para poder lograr un buen fin de proyecto. Prueba en escenarios reales, ni qué hablar. Si probamos por el camino fácil, por supuesto todo va a funcionar. Y a veces decimos, ya terminé. Y la realidad es que nos enfrentamos a escenarios donde decimos, bueno, ¿y cómo le hizo? ¿De dónde sacó esto? ¿Por qué? ¿Por qué un copiar y pegar puede causar un conflicto? Pero puede causar un conflicto, porque de pronto hay caracteres que no vemos, pero no pensamos en eso. De pronto puede ser que un nombre, lo más básico, tiene un carácter especial. ¿Cómo lo voy a escapear? ¿Qué tengo que hacer? Todas estas preguntas son las que nos tenemos que hacer antes de llegar al final de un proyecto. Entonces, escuchar al usuario, de nuevo, y evitar soluciones sobrediseñadas. Si yo le doy vueltas y vueltas y vueltas a un proyecto y lo defino y le cambio y le agrego y pienso que estoy haciendo el software, ya estoy perdido. En ese momento el software ya no se va a usar. Y no porque no sea útil, sino porque no cumple con la usabilidad. Ojo, bien importante, evitar las soluciones sobrediseñadas. Planificar la adopción, no solo la entrega. A veces nosotros llegamos a un punto en el que terminamos y queremos decir adiós, ya no queremos ver a nadie. Pero no se termina ahí, ahí comienza el viaje, ahí comienza una nueva aventura de cambios, ahí comienza una nueva aventura de soporte. Es bien importante planificar cómo lo van a recibir y qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros. Y bueno, pues cerrando el ciclo, hay que medir el impacto de lo que hemos venido hablando durante estos 45 minutos más o menos, medir el impacto. Si nosotros no nos damos cuenta o no dimensionamos hasta dónde estamos llegando con lo que estamos creando, solamente estamos escribiendo líneas de código al aire. Me comí el tiempo, pero... Sí, no, muy a tiempo. Tenemos otra actividad, pero me da mucho gusto que estés acá con nosotros, Roger. Efectivamente, no solo es programar, ya lo saben, analizar, diseñar siempre es algo súper importante antes de poder hacer cualquier línea de código. Y felicidades, entonces, vamos a darle un reconocimiento de parte de nuestro director, a no ser que tengan alguna pregunta. Agradezco, sé que tienen otra clase y sé que están interesados, por eso están aquí todavía. Y bueno, pues por si se quedan con más preguntas al final con el conferenciante, vamos a presentarle este diploma. La Escuela Superior de Cómputo otorga la presente constancia al ingeniero Roger Chargoy Martínez por su valiosa participación como ponente en la conferencia de la línea de código al impacto real. Cómo transformar software en valor para las empresas. Llevada a cabo el día 6 de noviembre de 25 en el auditorio del ESCOM durante la Jornada de Ciencia y Tecnología en Computación 2025.
la técnica al servicio de la patria. La firma nuestro director, el maestro en ciencias Iván Giovanni Mozo García, director que también es egresado orgullosamente como tú, de acá de nuestra casa de estudios tan amada que es la ESCOM. Gracias, un aplauso para Roger. Muchas gracias. Igual, cualquier duda, por aquí andamos todavía, o si quieren hacer alguna plática o lo que sea que necesiten. 2 preguntas, podemos Empresas, dar tiempo para 2 proyectos, preguntas. lo que sea. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ok, les comento que la salida será por los laterales y quienes faltaron de registrar su código QR lo pueden hacer también ahí ahorita, los que faltaron de registrar. Y pues muchas gracias por su asistencia. Continuamos con nuestro programa.